derecho a educación con un crédito. No es lo mismo, no es lo mismo y podríamos discutirlo también conceptualmente. Quisiera que pudiéramos mirar la siguiente diapositiva. No, la anterior, por favor. Porque para garantizar el derecho en el tiempo, pues no hace falta solamente con aumentar los recursos públicos, sino que esos recursos, por virtud de la Ley 30, puedan hacer base presupuestal. ¿Qué significa que hagan base presupuestal? Pues que se genera, a partir de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, la posibilidad de que año tras año se mantenga el crecimiento y no pueda reversarse. Muy distinto cuando los programas Generación E, Serpi lo paga o ICETEX ponen unos recursos en inversión y la inversión año tras año depende no solamente de la capacidad fiscal del país, sino de la voluntad política del gobernante de turno. Aquí hacen base presupuestal y la gráfica está a partir del 2019 porque si miramos hacia atrás, pues va a ser cero. ¿Por qué? Porque crecía únicamente el IPC e incluso si nosotros deflactamos las cifras, podría ser incluso crecimientos negativos. Y ahí sí, como dice la representante, pues incumpliendo la propia ley. Pero aquí podemos ver cómo el esfuerzo financiero que hace el gobierno del cambio representa un aumento a la base presupuestal de las instituciones de educación superior significativo. Y aquí también hay una decisión política. Y eso también representa una discusión de economía política. Y es que por primera vez, óigase bien, por primera vez en lo corrido del siglo, o los últimos 20 años, el presupuesto de la educación es el número 1 de todo el presupuesto general de la nación. Siempre había sido el presupuesto para la guerra, siempre había sido el presupuesto para el Ministerio de el sector defensa. Ahora estamos diciendo que el sector de educación tiene el primer lugar en la prioridad presupuestal del gobierno del cambio. Y no solamente el gobierno del cambio, aquí también hay que decirlo con sensatez, con quienes aprueban las leyes de presupuesto, que es el Congreso de la República, porque hay una voluntad política que sea la educación la que lidere las asignaciones presupuestales. Siguiente lámina, por favor. Pero esto también tiene que ver con un cambio en el modelo. Y en esto podemos tener todo tipo de discusión, pero el poner los recursos, hacer el traslado de la inversión al funcionamiento y hablar de gratuidad en la educación superior pública no tiene que ver con matrícula cero, que aquí también, con el honor que merece la verdad, hay que decirlo, matrícula cero no nació con el gobierno del cambio, pero nació gracias a decenas, centenares de jóvenes que se movilizaron en las calles, que fueron reprendidos con violencia, sus ojos mutilados, desaparecidos y criminalizados. Ministro. Y que lograron que aumentara los recursos para que hubiese Ministro. matrícula cero. Señor. Un segundo. Y la gráfica que estaba en pantalla no solamente expresa el cambio de fuente de los recursos que antes se giraban desde el rubro de inversión para la gratuidad y que ahora, por decisión política de este gobierno, se ponen en funcionamiento, hacen base presupuestal y crecen exponencialmente o sustancialmente, sino que además expresan el cambio de modelo. Y el cambio de modelo significa que ese salto de 8,3 billones a 11,2 billones, del 35%, más de 2,9 billones de pesos, generan algo que le preocupaba a la senadora Soledad en el interrogatorio, en el cuestionario, y es la capacidad instalada de las instituciones de educación superior. Pues por supuesto, ahí es donde están los recursos de capacidad instalada. ¿Cuál es la diferencia con el modelo anterior? Cualquier ciudadano puede verificarlo, y es que los edificios hermosos que sobre el corredor oriental de la Séptima en Bogotá pueden ver que se han construido con recursos de Generación E y entre otros, ahora son los edificios que empiezan a aparecer en Simití,
en Suárez, Cauca, o en La Ladera en Cali, o van a empezar también a aparecer en San Andrés, así digan que es mentira. Son los recursos que dejan capacidad instalada no solamente en infraestructura, sino en bienestar, en regionalización de la universidad pública. Allí donde a usted le preocupa que en la zona rural no llegue la educación superior, allí empezará a llegar a la universidad pública porque se empieza a generar capacidad instalada. La siguiente, por favor. Y esto que quiero decir con toda sinceridad es de lo que más nos puede enorgullecer en el Ministerio de Educación Nacional, y es que las tasas de tránsito inmediato, es decir, los jóvenes que se gradúan del bachillerato y al siguiente año inmediatamente ingresan a la educación superior, como ustedes pueden verlo, en una lógica casi que inercial, esta tasa no crecía. Ahora podemos decir que pasamos del 39,7 en el 21 al 46% en el 24 y vamos a crecer en el 25 porque la universidad pública está generando, aumentando la capacidad instalada, está regionalizando y está creciendo en su presupuesto. Y algo mucho más hermoso todavía, y es que en las zonas rurales, senadora, venía disminuyendo, venía del 25,2 en el 19 al 23,9 en el 21. Es decir, cada vez menos jóvenes en la ruralidad tenían la posibilidad de ingresar a la educación superior. Y fíjese cómo el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó en este Congreso nos puso una meta en esa tasa del 27% y superamos en el 2024 la meta del Plan de Desarrollo. Es decir, hoy, gracias a la ampliación de capacidad de las instituciones de educación superior públicas en Colombia, están transitando más jóvenes en la ruralidad hacia la educación superior. Y esto yo sí quisiera preguntarle a la opinión pública, ¿es un retroceso? ¿Le podemos llamar retroceso a que los jóvenes campesinos no vayan a las economías ilegales o cada vez menos vayan a las economías ilegales y cada vez más vayan a la universidad pública? Pues yo debo decir que no, que esto es un éxito, no un retroceso. Siguiente, por favor. Pero también aumentamos la tasa de cobertura. Y fíjese aquí, senadora, cómo el sistema mixto funciona. Fíjese usted cómo, claro, hay que tener en cuenta el efecto de la pandemia, pero fíjese usted cómo las universidades privadas venían en una disminución de matrícula en la educación superior. Y fíjese cómo aquí los economistas hablan de efecto crowding in. La inversión en la universidad pública y el aumento en la cobertura de las instituciones de educación superior públicas están jalonando un aumento también en las privadas. Y por primera vez empieza a crecer también al mismo ritmo, no al mismo ritmo, pero casi que linealmente igual, el aumento de cobertura de las privadas con las públicas. Y por supuesto, yo también celebro. Me acabo de reunir con algunos rectores de universidades privadas que empiezan a comprender el modelo y a ser muy creativos en buscar esquemas de financiamiento para poder coadyuvar la matrícula de los alumnos en sus instituciones. Pero fíjese además que un rector, no lo voy a poner en problemas, no lo voy a nombrar, me decía, este mecanismo puede ayudar incluso a empezar a dejar que hayan las denominadas universidades de garaje, aquellas que no son competitivas ni en calidad ni en precio de matrícula, y empiezan las universidades con mayor calidad a tener la absorción de estudiantes que eligen las universidades privadas. Siguiente, por favor. Ahora, estamos en este momento bajo la política de gratuidad en un porcentaje que alcanza el 97%. Fíjense que aquí dejamos de discriminar quiénes son estrato 1, quiénes son estrato 2, quiénes son estrato 5 o 6. Lo que estamos diciendo es que si hablamos de derecho, pues no podemos hablar de estratos. El derecho es igual para el del estrato 1 como para el del estrato 5. Y el que se matricule en la universidad pública debe estudiar gratis, y por eso alcanzamos una tasa de cobertura en gratuidad que era el 87% en el 2022 al 97% en el 2025. Y si ustedes ven el mapa
las zonas más oscuras es el porcentaje de cobertura de gratuidad, pues esta regionalización tiene que ver con la apuesta del nuevo modelo en financiación. Es como incentivamos a que la universidad pública, aquella universidad privada cuya interés no está en las zonas más excluidas, pero la universidad pública sí tiene la obligación de ir allí. La siguiente, por favor. Y esta gráfica no le gusta mucho a la representante, pero aquí yo debo recordar que yo le pedí a ella que si me demostraba con nombre y cédula, nombre, apellido y cédula, que en los registros del SNIES hay una persona ella dice que son 40.000 personas que se registraron doble, pues yo renuncio a mi cargo, con nombre, cédula y apellido. Tienen que ustedes saber, el SNIES no son datos del Ministerio de Educación Nacional, son datos que aportan todas las instituciones de educación superior públicas y que están bajo una observancia de la Dirección Administrativa Nacional de Estadística, DANE, bajo unos criterios rigurosos. Yo creo que a esto hay que elevarle un poquito el nivel. No se puede venir aquí a decir, es que está inflando las cifras y punto. Hombre, hablemos un poco con criterios técnicos. Y además, tampoco le va a gustar esta muy buena noticia para Colombia, pero ya no vamos a hablar de 190.000 nuevos estudiantes, porque me acaban de dar el dato de el primer semestre del 2025 y la cifra ya alcanzaría los 245.000 nuevos estudiantes. No le va a gustar a quienes no les gusta el nuevo modelo de financiación de la educación superior pública. Por supuesto que no le va a gustar a Atenea, pues que es Atenea, la agencia del distrito que le ha aportado más recursos mediante becas a las universidades privadas y no nos ayuda a abrir una sede universitaria pública en Bogotá, porque están bajo el esquema ideológico de financiar a la demanda. Pero es que nosotros estamos en otra lógica. Y fíjese cómo, bajo el esquema de financiación a la demanda, es decir, Generación E, ICETEX, Serpilo Paga, entre el 19 y el 22 se otorgaron 15.306 créditos. Créditos, esto no son becas, no son becas, son créditos. Que sean condonables es una cosa, pero resulta que si el muchacho le dio hambre y no pudo ir a clase y perdió por fallas, ya no es condonable, es un crédito y le cobran la tasa de interés. 15.000 créditos y costaron 1,7 billones. Y esto es una relación costo-eficiencia para los que les gusta ver la cosa así como con lógicas de mercado. Porque hablaríamos entre el mismo periodo, 23 y 24, 190.000 nuevos estudiantes con un costo de 2,7 billones de pesos, que además deja capacidad instalada la institución de educación superior. ¿Qué es más eficiente?